Un saludo a la audiencia en este día. Mi nombre es Zoraida y como de costumbre damos inicio al programa Salmo, Sabiduría del Espíritu, citando la escritura del apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esta edición vamos a continuar con la segunda parte del tema Jesucristo, Rey y Mesías ungido por excelencia, y la conclusión del Salmo 2 del libro 1 de los Salmos. En la edición anterior, y hoy también vamos a enfocar un mensaje dirigido no solo a todo creyente, también a la audiencia no cristiana, y es necesario que quienes se consideran cristianos, sin serlo realmente, conozcan la verdad bíblica, aunque ésta contradiga sus creencias y doctrinas erradas. En la edición anterior se dijo que Dios le dio al ser humano libre albedrío para elegir entre la vida y el bien o la muerte y el mal. También se habló sobre el relativismo, que es la ideología que niega el carácter absoluto de la verdad y refleja un pensamiento propio del padre de mentira, Satanás. En este caso, niega la verdad del Evangelio de Jesucristo y contradice lo que el mismo Señor afirma en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Satanás, a través de diversas ideologías, presenta interpretaciones distintas sobre Jesús que nada tienen que ver con el verdadero Jesús bíblico. Y aunque muchas de estas religiones afirman ser cristianas y creer en Jesús, sus doctrinas se contradicen entre sí, y en la edición anterior citamos ejemplos de religiones como el Islam, el budismo, los mormones, testigos de Jehová y el catolicismo con sus dogmas marianos. Hoy continuaremos con el catolicismo y lo que cree en cuanto a la salvación. Ellos enseñan que no basta la fe en Jesucristo. Según esta doctrina, la salvación se relaciona con 7 sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Desde la perspectiva del catolicismo, la justicia que Cristo concede por gracia mediante la fe no sería suficiente para justificar plenamente a la persona, por lo que debe complementarse con obras meritorias. En otras palabras, se considera que la fe en Cristo es solo el comienzo y que el individuo debe añadir buenas obras para alcanzar la justificación de Dios y la salvación eterna. Sin embargo, esta postura contradice la clara enseñanza de las Escrituras en pasajes como Romanos 4:1-12 y Tito 3:3-7. El cristiano genuino cree que la justificación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2:8-10. Dios declara justo a los creyentes porque Cristo pagó en la cruz por todos sus pecados y les atribuye su justicia. Por eso, las buenas obras son fruto de la salvación, pero nunca la razón para obtenerla. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha amonestado a la nación judía por su incredulidad. De manera similar, no solo el catolicismo, sino otras religiones que contradicen la palabra de Dios reflejan una forma de pensar parecida a los judíos legalistas, quienes se negaban a dejar los sacrificios del sistema levítico para aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Pablo también reprendió a los gálatas porque los judaizantes enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer la ley del Antiguo Testamento para alcanzar la salvación. Es decir, querían tener a Cristo y a Moisés. En cuanto a la doctrina del purgatorio, ¿qué sucede cuando el ser humano muere? Según la doctrina católica del purgatorio, basada en sus tradiciones y en libros no canónicos como el Vaticano I y II o los dichos de sus papas, existe un estado o lugar de castigo temporal para quienes mueren en gracia de Dios, pero aún no han sido purificados por completo de faltas veniales ni han satisfecho plenamente la pena debida por sus pecados. Desde esta perspectiva, la persona todavía debe expiar parte de sus faltas, ya sea mediante actos de penitencia o pasando un tiempo en el purgatorio. Sin embargo, la Biblia enseña repetidamente que solo la muerte de Cristo puede satisfacer la justicia de Dios y aplacar su ira contra el pecado, como dice Romanos 3:25, Hebreos 2:17,
y Primera de Juan 2:2. Las obras humanas no pueden añadir nada a lo que Cristo ya consumó. Por eso el cristiano genuino cree que, a ser justificado únicamente por la fe en Cristo y recibir por imputación su justicia, al morir, va directamente a la presencia de Dios, como dice 2 de Creyentes 5:6-10 y Filipenses 1:23. Si usted cree que, al morir, irá al purgatorio para expiar sus pecados mientras su familia paga para que los sacerdotes intercedan por usted, seguirá tan perdido como el rico en el Hades. Después de la muerte no hay lugar para el arrepentimiento. Después de la muerte le espera el juicio, como dice Hebreos 9:27. Considere esto. La enseñanza que aquí se presenta afirma que no existe un lugar intermedio de purificación después de la muerte. O es blanco o es negro. No hay matices. O es luz o oscuridad. O es el Hades, un lugar de tormento, o es el cielo. Lea el pasaje de Lucas 16, 19, 31, el narrativo del rico y Lázaro. Según las Escrituras, solo hay dos lugares o dos destinos. Quienes mueren sin Cristo van a condenación y quienes mueren en Cristo van a la presencia de Dios. Como hemos visto, distintas tradiciones religiosas presentan interpretaciones diferentes sobre Jesús. El Islam reconoce a Jesús, pero esperan a Mahoma. Los budistas consideran a Jesús un maestro, pero siguen a Buda. Y grupos como los mormones, testigos de Jehová y el catolicismo, quienes dicen creer en Jesús, no coinciden en sus enseñanzas ni se someten a su verdadero evangelio. Todos difieren profundamente entre sí, negando la deidad de Cristo. Así, aunque estas y otras religiones hablan de Jesús, cada una presenta un Jesús distinto, adaptado a sus propias creencias. Ante ello, la pregunta es, ¿en quién pondrá usted su fe? Las religiones mencionadas aquí afirman creer en Jesucristo, pero sus enseñanzas no corresponden con la revelación bíblica del único Jesús verdadero. Desde la teología cristiana, las Escrituras afirman la deidad plena de Jesús, su coexistencia eterna con el Padre, es decir, presentan a Jesús como plenamente Dios, eterno con el Padre y uno con Él, como se afirma en texto como Juan 1:1, Juan 10:30, Juan 14:9 y Filipenses 2:6-7. Desde el Génesis, la Biblia enseña que Satanás, padre de mentira, tentó a Eva y la llevó a desafiar el mandato divino. Eva cayó en incredulidad y codicia y Adán, cediendo a la influencia de su esposa, también desobedeció a Dios. Como resultado, entró la muerte espiritual y la separación de Dios. Desde entonces, todos los seres humanos nacen en pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Él. Sin embargo, en su misericordia, Dios envió a su Hijo amado, Jesús, para rescatar a la humanidad del pecado y del poder del diablo. ¿Usted ha examinado en su hombre interior para ver en quién confía y a quién obedece? Si se somete a las enseñanzas del Evangelio de Jesús o a las enseñanzas humanas. El Señor advierte en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y cuyo corazón se aparta del Señor. Esta es una advertencia a quienes ponen su seguridad, esperanza o confianza absoluta en personas o en fuerzas humanas antes que en Dios. Los seres humanos fallan, mueren y cambian. Por eso, confiar ciegamente en ellos suele conducir a la decepción. Dios, en cambio, no cambia. Su palabra permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su promesa y juramento son inmutables. Apreciada audiencia, concluyo este tema Jesucristo, Rey y Mesías, ungido por excelencia, y el estudio del Salmo 2 con este consejo de la palabra de Dios. Usted decide si lo acepta o lo rechaza. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:3-4. Tengo familia y 2 hijos jóvenes a quienes amo profundamente. Si ellos o usted, apreciado oyente, deciden no creer en la verdad que es Jesús, solo me queda orar por ustedes con la esperanza de que sus corazones se vuelvan al Señor y se arrepientan antes que el pecado de incredulidad los destruya. Jesús
es la verdad y la única verdad necesaria para la salvación eterna. Según las Escrituras, la verdad que es el Señor, su Evangelio, es la única guía para la vida y sus enseñanzas ayudan para la renovación del entendimiento humano. Considera lo expuesto en este tema a la luz de la verdad de las Escrituras y compárelo con las enseñanzas que usted ha recibido para discernir si está en la doctrina correcta. Quien no sigue las enseñanzas de Jesús no ha nacido de nuevo y permanece esclavizado en el pecado de incredulidad por rechazar el sacrificio perfecto de Jesucristo. Quienes deciden ignorar el conocimiento de Dios no tendrán excusa, sufrirán las consecuencias de sus propios pecados, el abandono de Dios, y deberá rendir cuentas ante el Señor cuando comparezca en el juicio del gran trono blanco. En ese momento nadie podrá ayudarle, ni el Papa, ni Mahoma, ni Buda, ni María. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Escucha lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 21 al 15 también hace referencia al juicio ante el gran trono blanco y dice que fueron juzgados los muertos según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el propósito de Satanás. No irá solo a ese lugar, sino que arrastrará a muchos por medio del engaño. La palabra enseña que el Salmo 1 presenta dos caminos para el ser humano. Quienes buscan a Dios reciben su guía y la vida eterna, mientras que quienes se apartan de Él van hacia la destrucción, la muerte eterna. Y el Salmo 2 extiende esa misma verdad a las naciones. Usted decide qué camino escoger, la vida o la muerte. El sacrificio de nuestro Señor en la cruz no fue en vano, fue perfecto, doloroso y costó su vida. Su sangre fue derramada para salvarle, limpiarle de sus pecados y justificarle ante Dios Padre. Antes de entregar su espíritu, el Señor Jesús dijo en la cruz: consumado es. Con estas palabras declaró que el sacrificio por el perdón de los pecados, los suyos, los míos, los de toda la humanidad, quedó completo y pagado por entero. Él cargó con nuestra culpa y asumió el castigo que merecíamos. Nuestra deuda fue saldada por Él. La palabra de Dios enseña con claridad que la gracia está disponible por medio de Jesús, el gran y único sumo sacerdote, como dice Hebreos 4:14 al 16. Esa gracia es indispensable para servir a Dios de manera aceptable. Además, Dios es fuego consumidor, como dice Hebreos 10, 26 al 27. Por eso quienes rechazan su gracia y a su Hijo Jesucristo quedan expuestos a la retribución de Dios, es decir, a su justo juicio. Apreciada audiencia, este estudio del Salmo 2 enseña que Dios y su ungido en su misericordia conceden una oportunidad para el arrepentimiento tanto a las naciones como al individuo. Usted que escucha este programa, si aún no ha nacido de nuevo, todavía está a tiempo de abrir su corazón con sinceridad y humildad al único Salvador del mundo, Jesús. Él no dice: yo soy uno de los caminos, no. Él mismo se presenta en Juan 14:6 como el único camino, la única verdad y quien da vida eterna. Cuando el pecador rechaza el arrepentimiento, se expone al juicio, pero cuando se arrepiente, recibe perdón. Dios no obliga a nadie. Sin embargo, si usted decide volverse a Él con un corazón arrepentido, clame a Jesús con sencillez y confiésele con su boca que Él es el Señor. Y si cree en su corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, será salvo. Así lo enseña Romanos 10, 9 al 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Agradezca a Dios por sus bendiciones y dé la gloria y honra que solo Jesucristo, el Rey y Mesías, ungido por excelencia, merece. Apreciados oyentes, he llegado al final de este tema, Jesucristo, Rey y Mesías, ungido por excelencia. También hemos llegado al final de este Salmo 2. Espero que haya sido de edificación en su vida. Me despido de ustedes recordándoles lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No olvide que usted es importante
y tiene un lugar en el corazón de Dios. Y no se olvide que el libro de los Salmos es el espejo del alma del creyente. Y si este programa es de edificación en su vida, suscríbase en nuestro canal de YouTube, denos el like, active la campanita de notificaciones. Allí nos encuentra como @rojasgarcia0330 y también estamos en Instagram, Facebook y X como Salmos, Sabiduría del Espíritu. También puede escribirnos a rojasgarcia0330 @protonmail.com. Como siempre me despido de ustedes por Celedonio y Zoraida del Ministerio El Renuevo del Señor. No se olvide sintonizarnos en la próxima edición para comenzar un nuevo salmo. Bendiciones.